Hola y Dios le bendiga. Bienvenido al próximo segmento de restauración. Hoy vamos a hablar de la vida después del trauma, de la esposa de un sobreviviente de cáncer. Primero quiero hablarle de un poco de mí, de quién soy. Y mi nombre es Darlene Gómez. Nací y crecí aquí en Nueva York. Nací y crecí en la fe cristiana y he sido miembro de la Iglesia Espíritu de Hermandad toda mi vida. Soy la directora de operaciones de aquí en una escuela autónoma de Nueva York. Soy la hermana de un respetado oficial de policía de la ciudad de Nueva York. También soy la hija de los padres más increíbles del mundo que han sacrificado el mundo para darme nada más que lo mejor para mí. Y a quien es mi responsabilidad devolver el favor a ellos y asegurarme de que ellos ahora tengan todo lo que quieran. Quiero aprovechar este momento para honrarlos. A Daniel y Griselda Álvarez. Adiós. También soy la madre de un niño de 2 años, Noah. Un niño con un propósito tan profundo que mi mente humana es incapaz de comprenderlo. Él es mi recordatorio diario de que Dios no comete errores. Que Dios tiene un propósito y su tiempo siempre es el correcto. Mi hijo representa la calma después de la tormenta y no es casualidad que lo hayamos llamado Noah. Y por último, pero ciertamente no menos importante, soy una esposa. Y es un título que ha demostrado tener tanto peso en mi vida. No soy solo una esposa, soy la esposa de un sobreviviente de cáncer. Mi esposo, mi héroe, mi compañero de vida, José Gómez. Entonces, ¿por qué estoy aquí hoy? El título de este segmento se llama La vida después del trauma, de la esposa de un sobreviviente de cáncer. Muchos de ustedes han escuchado la historia de mi esposo. Le diagnosticaron con leucemia, específicamente se llama leucemia linfoblástica aguda. Le diagnosticaron hace 2 años y medio cuando yo estaba embarazada de 7 meses con nuestro primer hijo. Y para los que no lo saben, Dios lo curó. Mi esposo está curado, sano y muy vivo. Gracias a Dios. Lo que muchos no saben es mi versión de la historia. Ahora puedes estar diciendo, Darlene, no tenías el cáncer, no eres experta del trauma. ¿Cómo me vas a hablar tú ahora del trauma? Y tienes razón. Quiero dejar claro que no soy un médico y no estoy aquí para diagnosticar a nadie o hablar de eso. Estoy aquí para compartir una historia que podría ayudar, para proporcionarle una perspectiva de la que apenas se habla. Al mismo tiempo, quiero tener un propósito al compartir mi historia como cristiana y creyente de Jesucristo. El diagnóstico de cáncer que le dieron a mi esposo sí fue un trauma para él, pero también fue un trauma para mí. Y de eso es lo que quiero hablar hoy. Pero primero quiero hablar de qué es el trauma. Según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, el trauma se define como experiencia personal directa que involucra muerte real o amenaza de muerte o lesiones graves. O presenciar un evento que involucra la muerte, lesiones o una amenaza a la integridad física de otra persona. Nuevamente, le quiero dejar claro que esto es mi experiencia personal y puede estar usted pasando por algo muy difícil en este momento que se puede definir como trauma, pero o otra cosa, y está bien, eso está bien. Pero mi expectativa hoy es que tomes lo que tiene sentido para ustedes y lo que sea más beneficioso para ustedes y que lo apliques. Y voy a hablar primero un poco de mi historia y cómo empezó. Y fue el viernes 15 de septiembre de 2017
alrededor de las 2:30 p.m., yo estaba en mi trabajo, estaba sentada, y José me manda un mensaje de texto. Me dices que el doctor lo llamó, que necesitas ir para la emergencia de inmediato. Vieron que estaba muy anémico. Y semanas antes de esto, nosotros estábamos en hospitales porque él decía que tenía dolor de la espalda. Y no sabíamos, que los doctores no nos pudieron decir qué es lo que estaba sucediendo. Cuando él me mandó este mensaje de texto, para mí fue algo, wow, ok, sí. Ahora sabemos lo que está pasando, tienes anemia, claro, ve para el hospital para que te puedan cuidar bien. Nunca pensé que esto iba a transformar mi vida. Bueno, pasaron como una hora y media, y él me envía otro mensaje de texto. Y me dice de una vez, por favor, sal del trabajo, tú tienes que venir para el hospital. De una vez recogí mis bolsas, mi bulto, me entré en mi carro y manejé. En ese tiempo yo trabajaba en el Bronx y tuve que manejar a Brooklyn. Y en el carro lo llamé y él estaba calmo. Él me decía, ven que vamos a hablar aquí. Pero de repente lo único que me vino a mi mente fue decirle a Dios, Dios, no deje que se muera. Y no sé, no te puedo explicar por qué, porque él, cuando yo hablé con José, él no me dio una razón para ponerme nerviosa. Pero algo en mí, nada más como, ese fue mi sentir en este momento. Y sinceramente no sé por qué. Ahora sí sé por qué, pero en ese tiempo en ese momento no supe por qué me salieron esas palabras. Llego al hospital y estoy buscando a José, pregunto por José, soy su esposa, ¿dónde lo puedo encontrar? Y estoy nerviosa. Finalmente llego a él y él está en una camilla en el hospital de emergencia. Y de una vez, desde que nosotros nos miramos a los ojos, él empieza a llorar. Y lo único que él me dice es, los médicos dijeron que tengo leucemia. Y mi reacción inmediata no fue llorar, no fue abrazarlo, no fue consolarlo. Yo lo negué. De una vez lo negué, me puse la defensiva y yo dije, no, tú no tienes leucemia, eso no es correcto, los doctores no saben lo que están diciendo. Y ahora me puedo reír, pero en ese momento no pude creer lo que me estaba pasando. Y en ese momento, cuando yo le dije así, que le dije, no, tú no tienes leucemia, él como que me creyó. Y ahora yo, hablando y recordándome, yo pienso, wow, toda la confianza que él siempre ha tenido en mí. Que una palabra que yo le digo, él lo cree. Y bueno, de pronto estamos saliendo del hospital, y porque en ese hospital no tenían las capacidades de atenderlo bien. Teníamos que ir para un hospital en Manhattan, de NYU. Y nos entraron en una ambulancia y estamos en la ambulancia. Él está dormido en la camilla. Tenemos un hombre ahí en la ambulancia con nosotros y yo estoy sentada mirando la ventana hacia atrás. Y yo no quería ni mirarlo a él, ni mirar a nadie, yo quería mirar afuera. Y yo era llorando y abrazando mi vientre, porque en ese tiempo, claro, estoy embarazada. Y lo único que estoy pensando en este momento es, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Y ahí preguntándole a Dios por qué, y no entiendo, estoy confundida. Ahora voy a estar sola, voy a ser viuda, voy a ser una madre soltera. ¿Cómo voy a hacer esto? Esos fueron los pensamientos míos. Y ya ves que en este momento yo no estaba pensando en cómo Dios tenía este gran propósito en mi vida y cómo Dios tenía un propósito en el medio de esta tribulación. Yo le decía, Señor, ¿por qué? Yo le estaba cuestionando a mi Dios. Lo único que yo estaba pensando era la muerte, porque no entendía.
Y ves, antes del cáncer, nuestra vida era casi perfecta. Quizás un poco demasiado perfecto. Nosotros no teníamos tribulaciones. Siempre todo feliz, siempre todo positivo en nuestras vidas. Pero algo que yo siempre supe y siempre entendía en mi camino con Dios es que siendo creyente de Dios significa que la vida cristiana no es una vida perfecta. Y ese es mi primer punto, es que la vida cristiana no es una vida perfecta. Y la Biblia confirma esto. En Santiago capítulo 1, versículo 12, dice: bienaventurado el hombre que permanece firme bajo prueba, porque cuando haya superado la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Primero de Pedro 5:10 dice: y después de que hayas sufrido un poco, el Dios de toda gracia, que te ha llamado a su gloria eterna en Cristo, te restaurará, confirmará, fortalecerá y establecerá. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y por último, Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo pensé que yo era un genio. Yo pensé que yo podría estar un paso por delante de Dios. Y claro que no es así. A veces yo decía, no, yo creo que Dios me va a dar como una prueba en esta parte de mi vida. Y yo trataba de decir, ok, déjame prepararme mentalmente, yo creo que Dios va a tratar aquí. Y yo me imagino a Dios en su trono diciendo, Madeline, tú eres una cosa seria. Tú sí eres algo, yo no entiendo. ¿Tú crees que tú puedes estar un paso más adelante que yo? Es imposible. Pero bueno, Dios sabe todo y nosotros somos humanos, ¿verdad? Y ahora le digo a ustedes, espere que se presenten pruebas durante su camino con Cristo, pero nunca espere una salida fácil de esta prueba. José finalmente llegó al hospital, estamos ahí, ya lo están chequeando y yo estaba en el hospital por un fin de semana, como 2 o 3 días, sin ir a casa. Y yo ya en este tiempo me estaba sintiendo bien frustrada. Yo estaba enojada por la situación, estaba enojada porque José está enfermo, no sabía si iba a morir, si había una cura, no sabía nada, estaba bien frustrada y yo quería respuestas y nadie me lo pudo dar. Y después de pasar ese fin de semana ya pude ir a mi casa y mi mamá me llevó a mi casa. Y ella no me quería dejar sola, pero yo quería estar sola. Y bueno, cuando llego, de una vez que mi mamá cierra la puerta, yo lloré, pero no solo lloré, sino grité y le rogué a Dios que no me quites a mi esposo. Y afortunadamente mi mamá me conoce muy bien y es una mujer bien inteligente porque ella no se fue. Ella estaba ahí y abrió la puerta. Y lo único que me recuerdo es que yo estaba en el piso, ella me recoge del piso, recuerda que estoy embarazada, ella me pone en la cama y yo le ruego y estoy llorando y le digo, Señor, yo voy a estar sola. Y ella empieza a orar por mí. Y ahí, bueno, me duermo y ella se queda conmigo hasta que ya estoy dormida. Y cuando despierto, ya desperté con un nuevo pensamiento. Y ya estaba diferente. Y aquí es mi siguiente punto. Es hora de levantarte. Después de ese día, mi vida era el hospital.
los enfermeros, los doctores, eso era mi vida. Pero ahora me levanté con una fuerza diferente, una fuerza recién descubierta. Comencé a recordarme a mí mismo que yo creo en un Dios todopoderoso y sanador. Y le digo a ustedes, iglesia, está bien llorar, está bien cuestionar a Dios, está bien estar enojado, está bien sentirse solo y indefenso. Lo que no está bien es que te quedes ahí. Levántate en el medio de tu tormenta. Dios te va a dejar tener tu momento. Él te dejará que tú lo cuestiones, que tú le des preguntas y le digas, Dios, ¿por qué? Y no entiende. Y Él va a dejar que tú puedas pasar por todas esas emociones. Pero va a llegar a un punto que Dios te va a decir a ti, basta ya. Es hora de levantarte. Y eso fue lo que Dios me dijo. Yo comencé a sentir esta convicción sobre mi espíritu. Eso es algo más grande que mis emociones. Es hora de limpiar mis lágrimas. Y así fue. Me limpié las lágrimas. Y tuve que ahora prepararme y pararme para cumplir la promesa que hice en el altar cuando yo decidí casarme con mi esposo. Prometí estar ahí en la enfermedad y en la salud. El matrimonio no es una broma y quiero hablar un poco de eso. Si está pensando en casarse, si estás casado, entienda que sí. Hay buenos momentos, el matrimonio es muy maravilloso, pero nunca tome esa decisión sin el consentimiento de Dios. En este momento yo necesitaba ser una esposa. Era mi única prioridad. No podría pensar en nada más, solo eso, ser una esposa. Necesitaba ser la única ganadora del pan. Necesitaba manejar las fracturas médicas, y fueron muchas. Necesitaba manejar la nueva dieta de mi esposo. Tuve que manejar más de 40 pastillas que necesitaba tomar diariamente por la mañana, por la tarde y por la noche. Fueron 40 de día, en la tarde y de noche. También tuve que despertarme en medio de la noche para limpiar la sangre que él ha vomitado todos los días. También necesitaba ser su fortaleza mental y positividad, donde yo tenía que asegurarle que todavía él era atractivo para mí, porque en este momento, en este tiempo, yo podía contar cada costilla de su cuerpo. José y yo en este punto pesábamos lo mismo cuando ya yo tenía como 9 meses de embarazo. También necesitaba cuidar mi embarazo porque, no lo olvides, llevaba un bebé en mi vientre. Tenía que cuidar mi salud, tenía que ir para el doctor, tenía que preparar mi casa para un recién nacido. También, encima de todo esto, José fue diagnosticado con diabetes. Y ahora necesitaba aprender a administrar insulina, a controlar su nivel de azúcar, checar la sangre, ahora averiguar su dieta nueva. También con todo esto estuve trabajando tiempo completo. Y te estoy dando una versión corta de un cambio de un cambio de vida drástico. Pero eso es lo que significa ser una esposa. Pero aquí está la cosa. Nosotros no pasamos por esto solos. Todos estos detalles que mencioné anteriormente, toda la angustia, todo lo que pasamos, todo el sufrimiento,
Eso no fue competencia para los guerreros de oración y las guerreras de oración que Dios puso en nuestro camino. Y este es mi tercer punto. ¿Quiénes son tus guerreros y tus guerreras de oración? Cuando pasamos por traumas, pruebas, tribulaciones, es importante entender que esta es una guerra espiritual, tanto como es física. Necesitamos tener un ejército de guerreros de oración al lado de nosotros. Ahora te pregunto, ¿con quién te rodeas y qué influencias está permitiendo en tu vida? Durante mi época de crisis, necesitaba rodearme de hombres y mujeres que temen a Dios, sinceramente. Yo tenía mi iglesia, tenía mis pastores, mis familias, amigos, personas que podrían recordarme constantemente del gran Dios que yo sirvo. Y que sí, yo pude superar esto. Y que constantemente me estaban recordando que Dios es un Dios que nada es imposible para Él. También quiero mencionar que tener tu guerrero de oración, no significa que no tengas trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer y este es mi siguiente punto. Cambia tu perspectiva. Cambia tu punto de ver. Aquí es donde mi perspectiva comenzó a cambiar. Comencé a ver mi lucha como una oportunidad. En Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este punto el mundo me estaba diciendo que el cáncer era la muerte y no había otra puerta. Pero lo que Jesucristo me estaba diciendo ahora es que en el medio de mi tormenta hay propósito. Esos médicos, las enfermeras, ellos necesitaban ver a Dios en acción. Necesitaban entender quién es este Dios que yo sirvo. Mientras José estuvo en el hospital por un mes, los doctores nos dijeron a nosotros que traigan cosas de la casa para que él se sienta más cómodo. Como él iba a estar ahí por mucho tiempo, él tenía que traer como fotos, cosas que lo recordaba de los tiempos buenos. Y bueno, él trajo, lo que él dice, lo que es para romper cadenas. Y fue su piano. Y él trajo su piano a su cuarto de hospital y todos los enfermeros lo vieron y le dijeron, en nuestra carrera nunca hemos visto algo igual. Pero lo que ustedes tienen que entender es que a través de este piano nosotros estábamos cantando y adorando a Dios y los enfermeros, los otros enfermos en ese mismo piso y en los otros cuartos, ellos oían la música y ellos entraban al cuarto y le decían, estoy oyendo música, estoy oyendo que están cantando aquí. Y ahora te estoy viendo a ti, tú también tienes cáncer, pero no te ves como yo me veo. Y esa fue la oportunidad que José pudo hablar de Dios, yo pude hablar de Dios, de que somos cristianos, y fue donde pudimos sembrar esa semilla. También teníamos esas gentes que la familia de la iglesia que entraba a visitarnos y a orar por nosotros, y los doctores decían, nunca hemos visto tanto apoyo por una persona. También le dijeron a José que con el diagnóstico de diabetes, él lo iba a tener por siempre, no había cura. Ya él tenía el diabetes y ya no se le iba a ir. Y le puedo decir ahora que José está sano y no tiene diabetes. Y los doctores no saben por qué y cómo sucedió y no tienen una respuesta, no lo entienden. Le vuelvo y le repito,
¿A dónde están tus guerreros y guerreras de oración? Es hora de cambiar tu perspectiva en medio de tu trauma. Ya yo no le preguntaba a Dios, ¿por qué yo? Sino comencé a agradecerle a Dios, porque ahora Él nos dio un testimonio que prueba que mi Dios todavía hace milagros. El mismo Dios que curó al leproso, el mismo Dios que curó al paralítico, el mismo Dios que curó a la mujer sangrante, Él todavía es el Dios de hoy. ¿Cuán grande es tu fe? Entonces, ¿qué es la vida después del trauma? Yo he hablado mucho de sobre la vida con el trauma, porque el punto que estoy tratando de hacer y lo que quiero decir es que la vida después del trauma depende a tu relación con Dios y en cuánto esfuerzo tú le pones a eso. Y esto es mi punto final. Tener una relación con Dios requiere trabajo. Todos los días recuerdo el cáncer de José. Eso nunca se me va a olvidar. Todos los días yo lo veo y aunque sea 1 minuto, 10 minutos, me recuerdo en el día, me recuerdo todos los días de lo que nosotros pasamos. Yo cuando trabajaba en el Bronx, yo tuve que manejar y tuve que pasar el hospital donde él estaba todos los días. Y no solo tuve que pasar por el hospital, sino yo pude ver claramente el cuarto que él vivió por 1 mes y donde sucedió el trasplante de él. Y ese recordatorio todos los días me tomó 1 año poder pasar por ahí sin llorar. También José a veces sí me dice que tiene un dolor de espalda. Nosotros nos detenemos, nos miramos y decimos, ok, está bien. Y nos ponemos un poco nerviosos, pero siempre nos recordamos, no, estamos bien, todo está bien y vamos a estar bien. No podemos pensar en lo peor. Y yo podría seguir aquí dándoles muchos ejemplos de cómo me recuerdo del cáncer todos los días, pero mi relación con Dios significa que estos ejemplos no van a controlar mi vida. Jesucristo me ha dado la autoridad para reprender pensamientos negativos en el nombre de Jesús. En Isaías 54:17 dices, ninguna arma formada contra ti prosperará. Y yo lo creo. Dios decidió de desafiarnos con algo que normalmente puede separar a una familia. Pero nosotros elegimos recibir su golpe. Elegimos que Dios nos dé la prueba, porque finalmente nosotros pudiéramos darle la gloria a Dios. Nosotros decidimos que Dios brille, y por esa decisión ahora estamos viendo los frutos de su milagro. Ahora tengo mujeres que están pasando por la misma situación que yo, que sus esposos están en el hospital, son jóvenes, y me dicen, Darlene, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál fue el proceso? Es algo que yo no tuve. Yo no tenía nadie que me podía explicar qué es lo que iba a pasar, el proceso del cáncer, el proceso de la leucemia, del trasplante. Yo no sabía nada, no supe nada, estaba sola. Pero ahora yo puedo ser esa mujer que puede ser un ejemplo, y puedo ayudar, y puedo hablar del milagro que Dios hizo en mi vida. También el hospital de NYU empezaron un programa de orientación a los pacientes de leucemia. Y José recibió una llamada y le dijeron que él fue el primer hombre que pensaron en poder empezar este programa, porque ellos vieron ellos vieron el milagro, no lo dijeron, pero sí lo vieron, el milagro que Dios hizo en él. Dijeron que es un hombre bien positivo y quieren que él le dé esa confianza a los demás. El trauma
tiene un propósito más grande que nosotros podemos pensar. Como dije antes, Dios no comete errores. Él tiene un plan para ti. Confía en Él y deja que Él brille a través de ti. Porque nuestra meta en nuestro caminar cristiano es que Dios sea conocido. Aquí lo dejo. Que Dios le bendiga. Si tienen algunas preguntas o comentarios, voy a estar disponible para poder hablar en el live chat. Y espero que Dios le haya hablado a ustedes con este mensaje. Y espero que Dios haga ese milagro en tu vida también. Gracias y que Dios le bendiga.
Gracias por conectarse con nosotros en la Iglesia Espíritu de Hermandad. Oramos que haya sido bendecido en este día. Nuestro corazón es que todas las personas tengan un encuentro con Dios y sean transformadas. También puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, SBC TV, para mantenerse conectado con nosotros. Si está agradecido por este ministerio y desea ayudarnos a continuar predicando las buenas nuevas de salvación, con sus donaciones puede ir al link que está en la parte de abajo. Hasta la próxima. Bendiciones.